tema que nos preocupa muchísimo, que tiene que ver quizás con el cambio climático. Esa va a ser seguramente una de las preguntas. Pero están dando vueltas ciertos datos que hablan de problemas muy serios en el corto plazo. O sea, yo he llegado a escuchar que dentro de 50 años la costa va a estar en Dolores. O sea, una cosa de loco si no hay cambios profundos. Un tema que vamos a estar profundizando con Marina, ya la tenemos preparada para hablar de este tema. Pero la tenemos en línea a la doctora en meteorología, Matilde Rusticucci. Matilde, qué placer tenerte. Gracias por estar ahí. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Me dice Marina Fernández que sos su profesora preferida. Ay, ¿Es cierto? ¿Es cierto? Gracias, gracias. Sí, ¿Es cierto? ¿Era buena alumna? Genia, Era buena alumna, Lo sí, que ¿no? nos importa, Fernández, ¿cómo sí. era Mariana? Era buena alumna. Sí. No Pero la mejor, pongan ¿no? en compromiso. Terrible, y una traga terrible. Profe, bueno, la Matilde, profe ha cedido un ratito de ese sábado, sabemos que es sábado, que es complicado, pero es muy importante el Sí. tema, ¿no?, que nos convoca. Vos sabés que sí. ¿Qué hay de cierto, Matilde, con relación a este tema? ¿Es tan grave la situación? Yo creo que es grave en el sentido de que no nos estamos dando cuenta de que el cambio climático está entre nosotros, ¿no? Y que el tiempo sigue pasando y siguen sucediendo las cosas y nos vamos sorprendiendo con cada evento extremo que sucede, casi sin hacer nada. En ese sentido creo que es grave. La inacción es grave. Y este tema puntual de el crecimiento del nivel del océano, que puede llegar a invadir varias zonas costeras de la Argentina. ¿De cuánto tiempo estamos hablando y qué magnitud tendría este fenómeno? Bueno, ese informe que vos mencionás es un estudio que salió en esta semana pasada sobre una proyección, ¿no? Nosotros cuando hablamos de Sí, sí. cómo va a ser el clima del futuro, hablamos de proyecciones, ¿no? ¿Qué podemos decir de cómo va a ser el clima dadas las condiciones de cambios en los gases de efecto invernadero de que tanto venimos hablando? Entonces, esta proyección se hace con un modelo. Nosotros trabajamos con muchos modelos en general, muchos modelos a la vez, para poder tener un panorama más completo. Y entonces lo que muestra es que las costas de la provincia de Buenos Aires, claro, la ciudad de Buenos Aires está sobre el Río de la Plata. El Río de la Plata es un río que viene aumentando su nivel junto con el aumento del nivel del mar sostenidamente. Y entonces las zonas más bajas, como ser el norte de la capital o al sur de la capital, el Riachuelo, las zonas más bajas son las más vulnerables a que esto suceda. No necesariamente que va a llegar el agua Dolores, como decías, ¿no? Por suerte no creo que esto sea en el futuro cercano, pero que lentamente el aumento del nivel del mar va a hacer que se inunden regiones donde antes no se inundaban frecuentemente, porque lo que sucede es que además al aumento del nivel del mar, que es más lento, sostenido, se le suman las tormentas que generan vientos fuertes, irrupciones inmediatas de agua sobre las costas. Por lo tanto, es un tema al que hay que prestarle atención, eso sí, seguramente. Sí, Matilde, y justamente esta semana, ¿no?, en donde veníamos viendo lo que pasaba en Brasil, tremenda, ¿no?, la situación, pero claro, miramos un poco más allá y se replica, tenemos imágenes nuevas en Europa, Alemania vivió un día tremendo ayer, Italia, Francia, en Colombia también, Venezuela, son múltiples las ciudades. De hecho, ese estudio al cual hacías referencia nombraba 4 ciudades que podrían quedar bajo agua, y la mayoría también hacen hincapié en Sudamérica y el Caribe, como que el aumento del nivel del mar producto del cambio climático tenía un mayor impacto en Sudamérica y en el Caribe, y claramente ahí se encienden las alertas para la zona del Río de la Plata, como vos recién enumerabas. Ahora te pregunto, además del calentamiento global, ¿no?, ¿influye, por ejemplo, otros tipos de factores que se están viendo más recurrentes, como las sudestadas más frecuentes, como el hecho de la isla de calor que cada vez se extiende más, que son las ciudades, ¿no?, que generan que llueva más en las ciudades tal vez que en zonas rurales? Todo eso se está combinando. ¿A razón de cuánto? Por ejemplo, de acá al 2050, Matilde, ¿qué cambio inmediato podría llegar a ver la gente si no se actúa rápidamente, si no se hacen infraestructuras que anticipen esta crecida? Claro, cuando hablamos de 2050 es ya, como vos decís, ¿no? Realmente ya no estamos hablando para dentro de 100 años, estamos hablando dentro de 20, 30 años, Eso. que el clima está cambiando de una forma tan acelerada
que esta sucesión de cosas, acumulación de efectos, ¿no? La isla de calor urbana. La isla de calor urbana tiene que ver con el crecimiento de las ciudades, ¿sí? Una ciudad que crece en cemento en vez de crecer en espacios verdes, Claro. lo único que hace es problematizar más el tema, ¿no? O sea, hacer el problema más grave en el sentido de que no hay espacios para absorber estas lluvias que cada vez son más intensas, en poco tiempo mucha lluvia y después muchos días sin lluvia. Entonces esta isla de calor retroalimenta la frecuencia de estas tormentas y eso retroalimenta también el tema de las sudestadas. Aunque no tuviéramos cada vez más sudestadas, claramente al estar el nivel del Río de la Plata más alto, la misma sudestada que teníamos antes inunda más frecuentemente, pero además tenemos un aumento de las frecuencias de estos vientos. Entonces, cuando hablamos de 2000, es difícil poner un límite, ¿no? Vos sabés que no podemos decir el año 2050, el 1 de enero de 2050 va a suceder esto, pero que claramente tenemos que estar preparándonos para este tipo de eventos, preparándose. La ciudad debería estar pensando, por ejemplo, en más espacios verdes, pero claramente más espacios verdes que puedan absorber esta lluvia. Hablan de un cambio, escuchaba y leía sobre un cambio de infraestructura gris, pasar a infraestructura verde y azul, creación de lagunas artificiales, todo un universo que mucha gente desconoce, pero que son factores que podrían aliviar un poco, ¿no?, las consecuencias del cambio climático y podrían ser, dentro de todo, de una realización más simple que cambiar toda una industria y una matriz energética, que eso hay que hacerlo, sin ninguna duda, pero cosas que se podrían ir ya implementando en la ciudad, como ejemplo, para ir transformando esa infraestructura súper gris en algo más verde y azul. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. La renovación de la matriz energética, la transformación de la matriz energética es necesaria para mitigar el cambio climático, o sea, dejar de emitir tantos gases de efecto invernadero. Pero aunque nosotros no somos los principales emisores de gases de efecto invernadero, los impactos los estamos recibiendo y los vamos a recibir igual. Entonces tenemos que adaptarnos más rápidamente, darle más prioridad a la adaptación al nuevo clima, generando estos espacios que vos mencionabas. O sea, en vez de construir hermosas costaneras o lugares para pasear, pero que sean grises, con cemento, que tienen que tener más verde, tienen que tener lagunas, tienen que tener capacidad de absorber. Matilde, Por un lado, sí, exceso de lluvia y además disminuir el calor que produce el cemento, ¿no? Tal cual. Matilde, para cerrar tu reflexión sobre la posición de muchos políticos en el mundo, influencers, que dicen que esto no es así, ¿no? Que esto no es verdad, que no está pasando esto. Es increíble, ¿no?, que haya muchos líderes que no le estén dando la importancia que tiene este desastre. Sí, yo creo que realmente no le dan la importancia, en algunos casos porque tienen los medios para cubrirse. Tenemos que de nuevo pensar que los impactos los reciben los más vulnerables. Los principales impactos negativos los recibimos los más vulnerables. Los países en desarrollo somos los que recibimos los impactos más fuertes. Los países más ricos están más preparados, mejores preparados para cualquier evento, ¿no? Siempre pienso en el ejemplo de un huracán. Un huracán, cuando llega a Miami, toda la población sabe lo que tiene que hacer, puede mudarse, puede irse a otro lado y no se pierden prácticamente vidas. Ese mismo huracán en una zona, en un país en desarrollo, genera desastres porque no están preparados, ¿no? Entonces, cuando estos líderes niegan el cambio climático, yo creo que es más que nada un problema económico, ¿no? Un problema de la economía. No quieren cambiar su economía ni pensar en cómo solucionar el problema porque el impacto no lo reciben tan fuertemente ellos, aunque también lo reciben porque tienen más tornados en algunos lugares, más huracanes en otros lugares, pero yo creo que es más un tema, claramente, no lo creo yo, es un tema económico. Matilde, el placer de siempre de tenerte. Abrazo Muchas gracias, grande, Matilde. Gracias a ustedes. Tenías, María, allí algunas placas para cerrar este tema. Claro, el resumen, porque hablamos de ciudades importantes que podrían llegar a quedar bajo el agua, enumeramos y mostramos que la ciudad de Buenos Aires podría tener algunas zonas más costeras, el de borde del Río de la Plata, pero particularmente nombraban a 4 ciudades, y fíjense que estamos hablando de, en Colombia, en Barranquilla, ¿sí?, una ciudad que podría tener un crecimiento tan importante que la mayor parte de su superficie en el 2100 podría quedar bajo agua. Y ese 2100 lo toman con pinzas los científicos, porque justamente, como recién conversamos con Matilde, este crecimiento y este acelerado aumento del nivel del agua producto del cambio climático se está viendo
que no es a 2100, que puede ser varias décadas antes, ¿sí? No es exacto el número, se puede hablar del siglo próximo, pero se puede hablar también de que se anticipe todo esto. Maracaibo en Venezuela es otro de los puntos, Río de Janeiro en Brasil, estuvimos hablando muchísimo de Porto Alegre, también Río de Janeiro es una de las ciudades que tiene peligro, por supuesto porque es una ciudad baja y además porque la frecuencia de lluvias en este lugar en particular está siendo muy marcada y también el crecimiento se ha visto del nivel del mar. Y Punta del Este para los uruguayos es también la cuarta ciudad de las que tenemos muy cerquita. Sudamérica y el Caribe entonces está padeciendo desastres ambientales ya desde las últimas décadas y repetimos, el crecimiento del agua se promedia en 2 metros de acá a el 2100, pero puede ser que esos 2 metros en promedio se traduzca en muchísimo más en otros lugares y un poco menos en otros lugares. Sí puede ser, dependiendo también cuánto se afloje, si lo hago entre comillas, en la emisión de gases de efecto invernadero, qué tan rápido puede ser que el escenario evolucione de manera negativa, ¿sí? Por supuesto tenemos un escenario, el peor, y un escenario que es medianamente controlable. Bueno, estamos hablando de la peor situación, que sería en el 2100 estas ciudades bajo el agua. Gracias, Mari. No es un problema que puede llegar a venir, es un problema que ya está. Y si no hacemos lo que tenemos que hacer, la situación va a ir empeorando día a día.